Es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy en falla como Culaya. Muy buenas chicos, semana de parón, la segunda, no tenemos Liga Andesa este fin de semana, pero ya tenemos campeón de Copa, el Barça. ¿Qué os pareció? Porque desde luego la final casi estuvo resuelta en el primer cuarto. No sé si os sorprendió que llegasen los dos equipos, sobre todo el Madrid, o esperabais algo más de alguno. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, a mí me pareció una gran final, con un Madrid mermado porque llegaba con bajas, y porque no terminó de encontrar ese ritmo de semanas anteriores en la Liga Endesa, y un Barça que fue de menos a más, que salvó el match ball de Unicaja en la prórroga y tirando de mucha madurez, y que luego ante Baskonia y ante el Real Madrid mostró una versión muy alta, y sobre todo en la final contra el Real Madrid. No sé, me pareció una copa muy entretenida, me gustó, la verdad, una situación difícil, sin público, una competición que vive mucho de esa energía del público, y creo que quizás por ahí también se pueden explicar, por la falta de público, las remontadas que hubo, ¿no? O esos altos y bajos que veíamos en el marcador, no solo en los partidos del Barça, sino en algún otro más. Pero a mí la verdad es que la copa me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. La gente se quejaba un poco en redes sociales que este año, quizá por no haber público, es un poco el año en el que no hay muchas sorpresas. No ha habido muchas sorpresas a la hora de los 8 clasificados para la Copa, que siempre hay uno que se puede colar, porque al final ya Burgos está considerado un poquito en esa escala, y tampoco en la final, porque al final ha sido Madrid-Barça, ni Tenerife ni Valencia, que igual le esperábamos mucho más de Valencia en el primer partido. Emilio, ¿tú cómo lo has visto? Y por Buenos supuesto, días. nuestro nuevo favorito, que es Henry de Baskonia. Buenos días. Pues mira, es una copa que yo creo que este año comparada con las copas que hemos vivido siempre, seguramente no sé, si no eres súper aficionado al baloncesto, a lo mejor te cuesta engancharte o te cuesta ver más de un partido, pero aún así sigue siendo un torneo muy entretenido que da gusto ver, que te intenta cuadrar la agenda para poder ver los máximos partidos que puedas. Y es verdad que el resultado final, no ha habido sorpresas, pero tampoco creo que todos los años se den tantas sorpresas. Sí que es verdad que es un torneo que da lugar a ello, pero no es algo que tampoco que veamos año a año. La final Barça-Madrid es la más repetida de las últimas ediciones. Sí, sí, claro. Sí, sí, y en Madrid creo Y, que son 9 finales, ¿no? 8 finales de las últimas 10. O sea que, mm, y, lógico. y además yo creo que también, bueno, yo desde luego apostaba por una final Barça-Madrid, aunque ya dije que me hubiera gustado que ganara el Baskonia, porque bueno, siempre me gusta que gane alguien diferente, porque también me encanta Pierre Henry. Y, pero bueno, yo creo que seguramente si hubiera tenido que poner dinero, seguramente habría dicho un Barça-Madrid, y yo creo que además por el momento en el que llegan ambos equipos, seguramente el resultado tampoco de entre los dos tampoco sorprenda que haya sido el Barça el campeón. Creo que llega en un momento de forma altísimo, y lo que más asusta de todo es que creo que sigue teniendo un margen de mejora muy amplio, porque es un equipo que cuando dice de defender, a mí me recuerda un Es poco una bestialidad. el impacto que tiene el partido a cuando, a cuando el equipo de Estados Unidos de los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, que siempre se decía, joder, es que cuando dicen de defender, es que es verdad que parece que no hay opción, no hay otra cosa que hacer, porque es que es un despliegue físico increíble. Claro que esa intensidad, esa superioridad exige un rendimiento muy alto, y claro, durante muchísimos minutos no se puede mantener, y es verdad que tienen a veces minutos que parece que se les olvida un poco jugar al baloncesto, y por eso tienen a veces esas desconexiones, ¿no? Que le pasó al principio con Unicaja, que le vio el partido desprevenido. Sí. También tuvieron un rato contra Baskonia que parece que estaba el partido muerto y se volvió a poner Baskonia, creo que a 4, Sí. 6-9, 6-5, que es cuando Vildoza pisa afuera sin querer. Y también algunos ratos contra el Madrid que parecía que le daban vida. Entonces pero bueno, esa constancia seguramente le acabe llegando, y creo que va a llegar en su mejor momento de forma, en el momento de la temporada más interesante. Es verdad que es muy difícil ser un equipo constante 40 minutos cuando
estar metiendo rotaciones tan cortas debido a esa intensidad, como decía Emilio, es que están entrando jugadores constantemente, ¿no? Por ejemplo, vimos en el Real Madrid que había muchos jugadores que jugaban igual todo un cuarto entero o que de repente enlazaban 6-7 minutos del tirón. En el Barça es que, quitando Calaces, que creo que en la final superó los 30 minutos o se acercó mucho a los 30 minutos, los demás estaban en torno a los 20 y Cory Higgins, que creo que estuvo un poco más arriba. Claro, mantener esa intensidad defensiva decía Emilio, lo comparaba con la selección de Estados Unidos. Es que es una defensa parecida porque, perdón, están cambiando constantemente. O sea, el pívot se quedaba con el base, quitando Pustoboy, que lo intentaban proteger algo más. Veíamos a Mirotic emparejado con Alocen o a Cory Higgins quedándose con Tyus en algunos momentos y defensas constantes, cambios constantes. Eso te requiere estar muy atento al juego y físicamente en un estado de alerta total todo el rato. Y luego, como hacía también Emilio, claro, eso te pasa factura un poco en ataque porque bajar esas revoluciones y jugar tranquilo en ataque, quizás esa transición es lo más complicado, lo que se puede enfrentar ya sé que Vicius, y aún así vimos un equipo muy reconocible, sabiendo identificar en cada momento los puntos claves y luego quizás lo que más pueden temer los rivales del Barça es esa comunión que parece que hay en el vestuario. Total. Quizás por el hambre de las temporadas anteriores, quizás porque tienen un motivador nato en el banquillo, además de un grandísimo entrenador como es Jasquivicius, porque que salga Brines, que es un jugador que viene de la NBA, a decir que él en la final lo que tenía que hacer es frenar a Carroll y que, bueno, tenía que frenar a Carroll y tenía que frenar a Carroll y tenía que frenar a Y Carroll lo y dejó en consiguió 0 frenar a puntos. Carroll, 0 de 8 en tiros de 3. Un tirador, porque Abrines es otro tirador. Entonces, que un jugador así gane la Copa después de un par de temporadas malas, después de venir de la NBA como vino, y salga con ese discurso, te da a entender que el mensaje de Jasikevičius cala en el vestuario, igual que el nuevo rol de Mirotic, que sí, es el líder de este Barça, pero ya no es el jugador que aglutina tanto en ataque como en las temporadas con Pesic. Esa No, figura de que ahora está tan de moda en este baloncesto que el tirador también tiene que ser atrás alguien que de verdad te pueda fiar de él como perro de presa, el 3&D que llaman en Estados Unidos. Y que ahora también está dejando casi en extinción a ese antiguo tirador que era tirador y ya. Y sufridor. Tirador en ataque y Tirador sufridor en y fue el defensa. otro lado de sentadilla corta, de no poder bajar el culo. y esa comunión que decíais en vestuario y con el entrenador se ve también cuando nombran MVP a Cory Higgins, que por cierto ha hecho una copa espectacular, o sea, MVP sin dudarlo. Increíble. Cómo se abraza, cómo se pone como un loco Jasikevičius. Es que me parecieron espectaculares esas imágenes de Movistar, que vamos, espectacular. A mí me llama la atención porque vemos un Barça que ahora mismo está en modo apisonadora y como ya digo, yo insisto en que creo que tiene un margen de mejora todavía amplio por delante y quedan 2 meses aún de temporada. Es que este equipo hace un mes y pico, estaba Por lo de Eurostars. sorteando esa crisis interna de Thomas Hertel que desde luego creo que te puede llegar a desestabilizar muchísimo porque no es un jugador cualquiera en el equipo. Y bueno, y aunque lo fuera, aquí estamos hablando de que en Murcia de que la situación de Rafa Luz es una distracción, porque además es que creo que lo es. Pero es que allí tienes la que ha sido tu estrella las últimas temporadas, que de repente no se sabe bien qué ha pasado, que sale, que lo dejan abandonado en un país extranjero. Luego también tienes la situación esta también difícil de sortear, que es que Nikola Mirotic estuvo ausente varias semanas por problemas personales. Y son creo que dos condicionantes que es como si no hubieran ocurrido. Porque Incluso yo te añadiría otro más, Emilio, que este equipo viene antes de la burbuja, de estallar el tema de la rebaja salarial en el vestuario, de que si había algún jugador que se aceptaba, de que si no, de cómo eso iba a afectar. O sea, eso también tuvo mucha repercusión. A quién le restaban dinero, a quién no, quién sí estaba de acuerdo con el club y todo eso parece olvidado ahora mismo. no, hay un trabajo psicológico ahí enorme, enorme. A raíz de la Copa, chicos, he planteado una tertulia con unos temas algo diferentes, saliéndonos un poco de la actualidad de Luka Murcia, que es lo que tratamos todas las semanas. Y el compañero Puertas, en Libertad Digital, escribió un artículo sobre Yul, pero yo quiero que lo extendamos un poco, que era
carácter y liderazgo de Sergi Llull por el partido que hizo en semis contra Tenerife. Y os quería preguntar qué es para vosotros, que además se ha hablado mucho en redes sociales los últimos días, se habla mucho en los aficionados, para vosotros, ¿qué es el liderazgo y el carácter en un jugador, en un equipo, en la pista? Pues para mí, yo creo que van un poco de la mano, pero lo separaría. Para mí liderazgo es una persona que se va a echar el equipo a la espalda a pesar de la buena o mala situación que esté pasando su equipo por el partido, pero que eso no implica que se las tiene que tirar todas. O sea, liderazgo no es yo soy el jugador que tiene que meter 25 puntos en este partido, no, porque igual entiendes que te están defendiendo de una manera y tienes que generar para los demás. Pero esa sensación de que tus compañeros pueden confiar en ti, para mí es liderazgo. Y carácter, que como digo, pueden ir de la mano, pero yo creo que carácter es un poco ese instinto de pelea, de no rendirte, de luchar, de que el partido no te pase por encima, de dar siempre un poquito más de lo que se espera de ti. Para mí, pero vamos, no. Seguro que hay un abanico de, de posibilidades enormes conforme a esto. Emilio. Pues yo creo que es imposible ser un líder si no tienes carácter, pero en cambio el carácter puede estar en muchos más miembros de tu equipo, incluso en todos, y no todos son un líder, ni mucho menos, porque entonces la figura del líder no existiría. Yo creo que el líder es ese jugador, ese referente, que bueno, puede ser más de uno, y no tiene por qué ser necesariamente el jugador que más cobre ni el que suma más tiros. Es alguien que sabe responder ante diferentes situaciones complicadas, incluso que no te puedes llegar a esperar en un partido, por eso siempre hablamos de que existe el plan de partido, pero también cómo te adaptas a él. Y es un jugador que sabe reaccionar, también dentro de la serenidad, es decir, sin dejarse llevar, sin verse afectado por aquellos factores que rodean el contexto en el que se está moviendo en ese momento y que con esa reacción que tiene sirve de ejemplo para el resto, que le pueda seguir. Eh, Sabe también cuándo hablar y cuándo no, cómo liderar sin necesidad de abrir la boca y transmitir al final un ejemplo positivo en cuanto a que lo que él haga, si lo siguen los demás, va a tener siempre un resultado positivo para el equipo o va a ser ese elemento que necesitas para que todo fluya, para que se ejecuten los planes que te dirijan a tus objetivos, etcétera. En cambio, el carácter creo que puede estar en cualquiera y creo que es incluso exigible a determinado nivel profesional y sobre todo eh, cuando ya tienes cierta experiencia por lo menos, creo que eso tiene que estar en cualquiera. Eso también un poco parecido al liderazgo en cuanto a no dejarte llevar por situaciones adversas que te saquen de la concentración o que mermen tu rendimiento por una simple cuestión de que mentalmente no estés preparado para lo que tienes delante. El otro día, bueno, ya hace un par de semanas le escuchaba, ya sabéis que yo sigo mucho el baloncesto femenino, juntaron a Laia Palau con Maite Cazorla, que es el talento emergente de Perfumerías Avenida, son las dos bases, el pasado y presente por ahora de la selección con seguramente el futuro. Y hablaban precisamente de eso, del liderazgo, y le decía a Laia, a Maite, dice, mira, una líder es decir un día vamos a hacer esto, aunque el entrenador o la entrenadora te haya dicho otra cosa, y que salga bien. En ese momento ya empiezan a creer un poco en ti. Entonces al día siguiente dices otra cosa. Es ir dando pequeños mensajes y por supuesto que salgan bien. Si salen mal, evidentemente el resto de tus compañeras no van a creer en ti. O sea, quería dar a entender también que para ser un líder primero tenías que tener totalmente la confianza del resto del equipo, porque si no, no ibas a ningún lado, que con los ojos cerrados te sigan el resto de tus compañeras o compañeros. Me gustó mucho esa reflexión, de hacer un día una cosa y que te salga bien y que pueda ser determinante o cambie un partido o un momento de partido. Me gustó esa. Y claro, Laia pues de experiencia tiene un rato. Sí, de Necesitas carácter y también que liderazgo. te identifique como líder, porque si tú lees la cuenta del entrenador, pero el entrenador no tiene ese respeto por ti, de dejarte actuar, de dejarte ser voz de Está verdad, claro. creas un conflicto de intereses y cada uno puede tirar por un lado o por otro. Yo, por suerte, me acuerdo, yo tuve
un entrenador que ya en infantiles nos dijo una frase que nos chocó muchísimo, que era que él podía estar diciendo lo que quisiera desde la banda, pero si el jugador que en ese momento tiene el balón en las manos dice otra cosa, tienes que seguir eso. Porque el que tiene en ese momento el poder de decidir lo que va a pasar en la pista es el del balón. Y claro, para eso todo el mundo tiene que verlo igual. Mm. Y también decía Laia que el carácter no era dar que ella creía que el carácter no es eso, o dar 3 gritos o decirle al árbitro 4 cosas, que a veces es necesario todo eso, darle un grito a alguien de tu equipo o decirle algo al árbitro o pegar una falta fuerte, pero que entendía que el carácter eran otras cosas, no solo eso, que también es necesario en según qué momentos. Así que de eso iba un poquito también el artículo sobre Yul, que claro, pues el momento que llegó a estar, creo que 17 arriba o 18 de Tenerife, pues salió Yul y tiró un poquito del equipo, ya sabemos, por la edad que tiene Yul, bueno, que tiene la mía, y cómo está de lesión, que ha estado un poquito mermado. Siguiente cuestión, a raíz, no lo quiero personificar en un jugador concreto, pero por ejemplo, Tayus, jugador del Real Madrid, el domingo, después de haber perdido la final de la Copa del Rey ante el eterno rival como es el Barça, se va a celebrar San Valentín y lo sube como si nada a Twitter y redes sociales. Y claro, pues los aficionados del Real Madrid se enfadaron un poco. Claro que no hay que dejar de cenar porque hayas perdido un partido, ¿no? Pero igual hay que cuidar un poco según qué cosas. ¿Cómo veis el tema redes sociales y deportistas de élite? Que si ahora mismo el deportista de hace 20 años no cuidaba la alimentación, no cuidaba la prevención de lesiones, no cuidaba tanto su cuerpo y eso tiene un resultado, ¿no? En que ahora sí se hace. O sea, ahora cualquier deportista de élite tiene un nutricionista, un preparador físico, un cuerpo de fisios a su disposición, hace prevención de lesiones, hace preparación física, además de lo que es el entrenamiento en su propio deporte. Pues al final la comunicación, por el mundo en el que vivimos, yo creo que se va a añadir poco a poco a esto. Ya hay jugadores que contratan gente que les lleva a las redes sociales, ya hay jugadores que por ser quizás más jóvenes y haber nacido en este entorno digital, lo controlan y saben un poco diferenciar cuándo sí y cuándo no. Yo creo que los jugadores tienen que llevar mucho cuidado, como tú dices, o sea, no es cuestión de he perdido un partido, me encierro en casa y voy a subir una foto de estoy jodido porque he perdido la final de Copa, no. No, o sea, tampoco es necesario. Igual el jugador necesita para volver el lunes a entrenar de la mejor manera posible, igual necesita esa cena. Es que tampoco lo sabes, no estás en la cabeza del jugador. Ahora, la manera de publicitarlo en redes, creo que en el caso de Alex Tayus, pues bueno, tiene un poco de falta de sensibilidad barra torpeza, porque al final has perdido una final, has perdido contra tu máximo rival y en casa. Entonces, pues es normal que la gente pueda estar un poco más irascible. Yo creo que los jugadores no son ejemplos a seguir para la sociedad porque sean jugadores de un deporte determinado. A mí no me lo parece, pero creo que al final, por la gente que les sigue, por su responsabilidad, digamos, con el equipo y con una afición, sí deberían de ser un poco más profesionales en este sentido, no ocultando lo que piensan o sus opiniones o su día a día, pero bueno, teniendo algo más de empatía con el aficionado, que es al final quien mueve todo este negocio también. Y sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no? Que parece que hay que dar más ejemplo todavía a las personas que son públicas, ya seas deportista, actor, político o periodista, me da igual. Yo, Emilio, ¿tú cómo lo ves? yo creo que desde luego las redes sociales cuando eres una persona de cierta relevancia pública tiene que llevar un poquito de cuidado, sobre todo en según qué momentos y dependiendo de la sensibilidad de la gente que te siga, pero también creo que en cierto modo hay que educar un poco al aficionado en cuanto a que las redes sociales, por mucho que sigan a sus deportistas, a los jugadores de su equipo, también hay que entender que los jugadores de su equipo no se tienen que deber a ellos las 24 horas del día. Eh, yo desde luego entendería y a mí me molestaría también que a lo mejor el jugador de un equipo mío después de una derrota significativa, pues a lo mejor en las redes sociales unas horas después de la publicación que haga de entender que no está a lo mejor dolido, pero también creo bueno, que por lo simbólico del 14 de febrero, digamos que yo ahí le doy cierta licencia
a subir una foto con su novia. Yo solamente he visto la foto porque me la enseñaste tú, pero no sé qué pondría en el mensaje, no sé si diría algo más. Celebrando San Valentín o algo así. Bueno, pues yo la verdad que ahí creo que, aunque seas aficionado al Madrid, aunque es verdad que has perdido una final contra un rival, bueno, contra tu gran rival, creo que hay que darle un espacio también, lo ha dicho Antonio antes, seguramente el jugador quizá necesitaba esa cena, esa Pero que celebración. no hace falta subirlo todo. No hace falta subirlo todo, es verdad, pero seguramente también él, que es un trotamundos, pues ha pasado por muchísimos equipos, tiene muchos amigos en muchos países, seguramente, hombre, desde luego en Estados Unidos, en casa, y a lo mejor a la gente que le sigue de hace mucho más tiempo, que tiene una relación con él, que es más allá de simplemente un jugador de su equipo, pues seguramente le guste ver esas cosas, igual que a nosotros nos gustan ver de nuestros amigos, pues publicaciones. Pues se la pasas por WhatsApp. Ojo, Eres un eso romántico, te iba a ¿eh? decir, o sea, que la gente, o sea, por favor, la gente que esté escuchando viendo esto, que no se engañe, no seas el menos Que romántico de es los que Emilio tres no es del así. grupo. Es increíble, o sea, me estoy quedando Parece muerto. Igual es las horas a las que esto. estamos grabando esta tertulia que son intempestivas, pero me parece increíble que vayas Hoy, de romántico ahora. hoy es súper temprano, es Voy a verdad, ¿eh? poner captura de sus WhatsApp, te lo juro. No vamos a decir la hora que es, pero es No, tempranísimo no, hoy. digamos que estamos poniendo las calles ahora mismo. Pues si estoy escuchando yo al que está pasando limpiando la que digo, pues es tempranísimo, macho, madre mía. Aquí están recogiendo la basura, o sea, que tú Madre imagínate. mía, voy a grabar siempre con Emilio a estas horas que son muy blandy blue, madre mía. A ver, yo creo sinceramente que es que no tienes que subir la foto. Vete a cenar, vete a hacer lo que quieras. También es cierto que luego dices, ostras, había toque de queda, ¿cómo se ha podido ir a cenar? Pero bueno, esa es otra cosa, que por eso ponían los partidos tan pronto, porque había toque de queda, pero bueno, esa es otra. Para que la gente pudiera llegar a tiempo a casa, ¿no? Después del pabellón. Sí, no Pues, sé si, que igual es que estamos hablando de esto, que igual incluso era una foto de archivo de otro año, que es que esto lo hace mucha gente, pero Sí. bueno, que no es el momento de subir eso, que te vayas a cenar o sea de archivo. No subas nada, tío, acabar de perder una final, ni cortándote las venas en casa de estoy súper deprimido por haber perdido la final y por no haber jugado nada en toda la copa, porque es que encima este tío tampoco ha jugado mucho, pero tampoco eso, hay que ser un poco más listo, yo creo. Yo creo que de verdad algunos deportistas o algunas figuras públicas son para decirles, chico, que te lleven las redes sociales si las sí, vas a llevar así, eso o chica también, que sí. todo cabe, todo cabe. Siguiente tema y el último para acabar, que me ha venido también por cosas que he leído estos días, por una entrevista concreta a Oveja, el entrenador, seleccionador argentino, entrenador de Casa de Monzaragoza, que hablaba un poco de las arengas, no sé si a estas horas se puede decir cojones o los cojones, y hablaba de que, Inténtalo, yo creo que se puede. sí, ¿no? Esta hora vale todo. Que igual la ACB, que es la mejor liga de Europa, es una liga muy táctica que igual solamente esa es mi opinión, con cojones solo no le ganas a nadie. Tienes que tener un plan de partido, tienes que tener jugadores listos, jugadores de calidad. ¿Qué importancia y cómo veis vosotros el tema de los bemoles y las arengas y todo? Y si es un poco el discurso fácil también, relacionándolo con lo anterior de las redes sociales. Y lo dice un argentino. Es un argentino que es Son, canchero, que es que que no hay que son. ver sus tiempos muertos. Dale, Emilio, yo he empezado casi todo, dale tú ahora. Yo ahí tengo una opinión, la verdad que no, a mí no me... Yo no tengo dudas de esto. Para mí, cojones, no es ni mucho menos pegar tres gritos ni manifestarte cada 2 por 3 de manera pública sobre lo que vaya pasando a tu alrededor. Claro, es que el principal debate era ¿qué es para ti tener cojones? Ojo, Pero ojo, la pizarra más 18. yo voy a coger el ejemplo de otro argentino. Voy a coger el ejemplo del argentino solamente más idolatrado desde Diego Armando Maradona, y desde que Diego Maradona se convirtió en un recuerdo, el argentino bueno, el deportista referente de este país que lo vive todo de manera tan pasional, que es Manu Ginóbili. Manu Ginóbili no recuerdo ahora después de qué partido sería, pero creo que, bueno, era después de un partido con la selección argentina, y hacía unas declaraciones, le preguntaban por aquello del coraje, de los cojones, de los huevos, y
y él decía que bueno, que Pondremos el enlace del vídeo de YouTube aquí ahora. no recuerdo las palabras exactas, pero él venía a decir que mucha gente, sobre todo en Argentina, por esa forma que tienen de vivir y de ser tan pasionales, que tan positiva es en ocasiones, él decía que a veces se pensaban que todo era cuestión de pechear, como decían ahí, ¿no? De tener huevos, de tener cojones, de tener coraje. Y no es así. Lo primero de todo es saber jugar bien. Es saber jugar bien, saber lo que tienes que hacer y luego a partir de ahí, por supuesto, que tienes que tener cojones. Yo, desde luego, creo que en la vida los cojones son fundamentales para cualquier cosa que quieras hacer en la vida, pero no es ni mucho menos suficiente. Lo primero que tienes que tener es, llámale, talento, conocimiento, capacidad para hacer lo que vayas a hacer, pero primero tienes que tener eso. Y eso, desde luego, aplicarlo con cojones, pero no es tener cojones todo, ni muchísimo menos, y es un grave error. Y lo que voy a decir es esto, es que cuando se habla de Me cojones, da miedo. cuando se habla de cojones solamente como valentía, me parece totalmente lo contrario. Cuando lo que es tener cojones es agachar la cabeza, estudiar, entrenar, mirarte a ti mismo, porque estudiarte a ti mismo y sacarte tú tus propios fallos y ser crítico contigo mismo, eso requiere muchísimo, muchísimo más cojones que los árbitros, que el rival, que está lloviendo, que Hombre, yo creo que eso es valentía también. O sea, yo es creo que valentía. ser autocrítico es ser valiente, es no Claro, ir por el camino fácil. a eso voy. Lo difícil es ser crítico contigo mismo y a partir de ahí, pues aprender y trabajar en aquello que tú mismo hayas identificado o tus entrenadores te hayan identificado como las cosas que tienes que mejorar y eso no tiene que significar que haces la voz continuamente ni que te pegues 4 golpes en el pecho. Esas son cosas, yo creo que un poco más de decir, ala, qué cojones, o pom, pom, eso es más de cara a la galería y eso yo desde Sí, luego lo identifico con pero valentía. no sé si también va unido a que en el mundo que vivimos de las redes sociales y de la exposición pública y Postureo. mediática a todas horas, es como que están obligados a poner cosas. Aunque hay algunos jugadores o estrellas de la liga, pues yo no sé, me ven a la cabeza JC Carroll o alguien así, o Facu cuando estaba, nunca le vi algún tuit o alguna foto así de decir, se está quejando. O Brazo Lesón, que dices, pues si es que no hablan, si es que no hablan, ni siquiera casi se manifiestan en redes sociales, pero que parece que hoy en día, como hay tanta exposición mediática, tantos debates a todas horas en Twitter de absolutamente todo, parece que también están un poco en la obligación. En cuanto a las redes sociales, es lo que hablábamos antes. Yo creo que hay que ser inteligente con esto, que no hay que hablar de todo, que no hay que opinar de todo. Quizás ahí los periodistas seríamos los primeros que tendríamos Hombre, que aprender de esto, pero sí, al final el deportista, o sea, obvio que todo el mundo puede dar su opinión de cualquier cosa, pero mi opinión sobre la vacuna del COVID no es interesante para nadie, porque no tengo ningún tipo de información que aportar al mundo. Que sí, que yo puedo decir, pues yo me vacunaría porque no sé qué, o ir al discurso fácil de, pues yo no me vacunaría porque tengo unos cojones enormes. Y mezclando las dos cosas, no, porque es que sí, eso lo sí, hemos sí, a eso escuchado, sí. ¿no? Entonces, no sé, creo que deberíamos de madurar todos un poco en ese sentido, en el sentido de las redes sociales, de no darle quizás tanta trascendencia como le damos todos a día de hoy. En cuanto a los cojones, yo suscribo todo lo que ha dicho Emilio. Eh, a mí me encanta un equipo que desborde pasión, que tenga esa entrega, que tenga ese sacrificio, pero es que tiene que ir de la mano del buen juego. O sea, uno no llega a la élite por tesón, o por ganas, o por garra. No llega solo con eso. Al final, cuando nosotros hablamos de deporte, estamos hablando del máximo nivel. Baloncesto máximo nivel en España, final plantillas, 18, 19 plantillas de 12 jugadores, estamos hablando de unos 200 jugadores. O sea, son los 200 mejores jugadores que hay en un país, no de un país, sino que hay en un país. Eso es lo que reduce muchísimo más todavía. O sea, tienes que llegar con esfuerzo, todos han hecho su sacrificio. Mira, por ejemplo, un jugador Frankham, que es un jugador indolente, podríamos decir, ¿no? Que no transmite mucho eso. Bueno, vamos a poner en duda que Frankham tenga carácter o que Frankham haya sabido pasar por momentos delicados o no. Bueno, pues un tío que ha pasado el COVID, que lo ha pasado realmente mal y que ahí está jugando 30 minutos y siendo el líder de un equipo en pista. Eso también son cojones, aunque no pegue gritos, aunque no se tire al Y suelo. separado
su hija pequeña y de su De su mujer, que de ahí familia. igual meto esto porque no entendió mucha gente el tuit, pues esto estaba en un momento de bajón y puso eso. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, para salir del básquet, yo ahora mismo tengo la suerte de que por motivos de trabajo estoy viviendo mucho el día a día de Rafa Nadal, que seguramente sea o El sea, pones exponente. el emoticono de los huevos en Twitter y te sale al lado Rafa Nadal, ¿no? Porque siempre va de la mano y todo el mundo va de la mano. Y yo siempre he tenido una discusión con eso, porque decían, no, es que claro, no tiene el talento de Federer, no tiene el golpeo de Djokovic, no. Y yo decía, bueno, yo eso lo pongo en duda, pero no soy un especialista en tenis, pero, o sea, el tener la capacidad de sacrificio de estar 3 4 horas en pista, pues, lo he visto yo con mis propios ojos, o sea, de decir, no, bueno, vais a grabar un entrenamiento de Rafa, va a ser aproximadamente 1 hora y media y tal. Bueno, hemos estado toda una mañana. Toda una mañana significa desde las 9 de la mañana hasta la 1, pegando bolas a una intensidad que la primera bola que pegaba rompía. O sea, era increíble y tú decías, joder. Y lo he visto tanto cuando he entrenado con un junior como cuando he entrenado con un top 30 del mundo. Eso no me lo tiene que contar nadie, pues lo he visto yo. Entonces dices, esa capacidad de sacrificio, ¿qué es? ¿Huevos? ¿O es talento y decir, Trabajo. me voy a mejorar cada día? Llevo 20 años en la élite, pero me voy a mejorar cada día. Eso no son cojones. Eso es un amor al deporte, una pasión, una capacidad sobrehumana para llevar el dolor y el querer mejorar y mejorar. Eso es talento también. Talento que algunos viene de manera natural y otros viene de manera trabajada, pero no sé, creo que quizás el humano medio está más cerca de ese talento que hay que trabajar y esa actitud que todos podemos mejorar que de algo que te venga dado, que si no, yo creo que sería realmente muy fácil. O sea, aquí que nadie piense si el mejor jugador ahora mismo de la liga es Mirotic o Corey Higgins, por ejemplo, en la final de Copa. Que nadie piense que Corey Higgins, no, es que Corey Higgins es puro talento, no trabaja. Ese tiene más trabajo en el gimnasio a nivel defensivo y lo que decíamos antes, de jugadores que ya no sirven solo para tirar en una esquina, que se tienen que reinventar y trabajar. Dices, bueno, Abrines le echó muchos huevos en la final. Bueno, Abrines tuvo un carácter brutal en la final y un talento para identificar que ese día su equipo necesitaba de él otra cosa de lo que seguramente a él le gustaría, que sería meter 25 puntos porque lleva 8 de 8 en triples en toda la copa. O sea, era un jugador que se había ganado el tirar de donde quisiera, pues él identificó que donde tenía que hacer daño era frenando a Carlos. Pues oye, ole tú que tienes esa humildad, ese carácter y que la gente lo llame como quiera para ayudar al equipo y ponerle el interés del equipo por encima del suyo personal. Entonces, a veces infravaloramos, y con esto terminamos un poco, el talento y el trabajo, que parece que lo que más destaca de una persona es lo que transmite a la gente o ese carácter. Pero es que yo creo que vivimos en esa sociedad también. Vivimos una sociedad de postureo, una sociedad que a la hora de debatir pensamos que lleva razón el que más chilla. Sí. A nivel político lo estamos viendo, que quizás hay una diferencia brutal entre los políticos de hace 30 años y la generación más preparada, que sería la que estamos viendo ahora. Nos incluimos los jóvenes de ahora, los menos jóvenes. Yo creo que vivimos en esa sociedad. No somos quién, seguramente yo, no soy quién, seguramente para hacer este análisis, pero bueno, es algo que ya con los años y con un poco de perspectiva sí lo ves y escuchando a más gente que vivimos en ese tipo de sociedad, ¿no? En el que ladra más es el que más razón tiene, en el que las tertulias deportivas, por ejemplo, se han convertido en una batalla de gallos de corral y parece que al final el que dice la burrada más grande sin contrastar, sin Sí. ningún tipo de cuidado, etcétera, es el que tiene la razón. Y luego eso ya queda, ¿no? En el olvido. Si me he equivocado o si no fue una información acertada, como hemos podido tener todos, pues bueno, ya se diluye con el paso del tiempo y no pasa nada, porque nuestra profesión ha caído en un descrédito ya tal que la gente no se cree lo que decimos normalmente y yo creo que con razón. Entonces, por ahí contestando a tu pregunta, yo creo que sí, que se le da más importancia a eso y se desprecian otras cosas, pues no sé si por envidia, no sé si por lejanía, no sé si por lo que cuesta el trabajo, pero es verdad que ahora mismo el postureo o poner un tuit contra los árbitros hace que salgan más aficionados diciendo este jugador me representa que un jugador que meta 25 puntos que se le va a discutir porque igual haya tirado 5 lanzamientos mal hechos. Emilio, para terminar. Desde luego, con este debate siempre está un poco claro, cuando lo vemos en redes sociales, en televisión, yo creo que son dos escaparates que están a veces degradados hacia el show. Y en el show, pues desde luego todo esto que estaba comentando Antonio encaja mucho más que la moderación, que un argumento bien elaborado, porque
Desde luego, eso pasa, que cuando ves a un jugador que tiene talento, tú piensas que el talento va solo con él. Perdón, que le ha llegado solo a él, quería decir. Aquí, llevando el caso a Murcia, porque, bueno, desde luego, también nosotros, el público al que nos dirigimos es murciano, no hace falta tampoco ocultar que todo esto, que los temas de este debate, pues pueden surgir en gran parte a través de, a lo mejor, las declaraciones en Twitter de Lima, pero bueno, que nos valen para tomar, como estamos haciendo, de manera más amplia este debate. Aquí, por ejemplo, otro jugador que hay en Murcia al que queremos mucho, y desde luego lo que voy a decir no quiere decir que le queramos menos, pero Xavier Rojas, desde luego, cuando hablas de él, pues siempre vas a decir todo coraje. Pero a lo mejor de un jugador, como ha comentado Antonio Franca, o como podía ser también un super anotador como Booker o como otros que hayamos tenido por aquí, lo primero que te O das. Scott Wood, que son de perfil bajo en redes sociales o bajo en exposición a la hora de hablar. Uno que estaba pensando también, que es de perfil bajo en cuanto a repercusión que tiene y que tuvo un rendimiento excepcional aquí, fue Clevin Hanna. Y son jugadores James Augustin. que tienen facilidad. James Augustin también, un jugador de perfil bajo en cuanto no sé, esa manera que tiene el público de empatizar a veces. Si te dicen, dime las 3, 4 primeras cosas que se tienen en la mente de ellos, no dices el carácter, y seguramente esté ahí tanto o más, porque eso no se puede medir, o no se sabe medir, o es difícil de medir, que en el caso de Xavier Rojas. No hay que desmerecer ni mucho menos con esto la entrega de otros jugadores con menos talento. Pero sí que es verdad que hay jugadores que tienen un talento que parece que no nos damos cuenta de que eso lo que tiene detrás es una cantidad de horas de entrenamiento, que eso lo que quiere decir también que esa persona tiene muchísimo carácter para trabajar, para querer llegar más lejos, para ser ese poquito mejor que te va a dar esa capacidad de estar por encima del rival o de ser capaz de responder ante determinada situación en la pista. Y eso se nos olvida. Yo comentaba antes el caso de Ginóbili para hablar de esto de los cojones o de lo que no son los cojones, porque bueno, seguramente a lo mejor si lo reducimos al ámbito muy local, a lo mejor en Murcia somos también un poco así, ¿no? De vivir con mucha pasión todo y algo si no... Perdón. Jesús. Si en algo no está Perdón. toda esa pasión, parece que no sé, que no exista o que no lo sea tanto. Y aquí también tenemos que comprender que a veces lo primero de todo es, sobre todo cuando se trate de hablar de nuestro equipo en los momentos en los que juega no tan bien, que lo primero es saber jugar bien, tener claras las reglas, tener claro qué necesitas en cada momento del partido, mirarte a ti mismo y desde luego todo eso luego aplicarlo con cojones. Pero que los cojones sin todo eso no van a ningún lado. Es que necesitas un poco de todo al final. O sea, ni quieres un equipo de 12 Sí, porque tipos si muy no, no te talentosos. transmite nada. Claro, de 12 tipos muy talentosos y súper fríos. Tampoco Claro. quieres 12 tipos que sean todo corazón y todo tirarse al suelo, porque al final tampoco llegaría a nada, ¿no? Y creo que si consigues que un equipo transmita, tanto tirándose al suelo como por otras cosas de sacrificio que no se ven tanto, porque decía el caso de Emilio de varios jugadores como Hanna se tira el triple para intentar ganar o romper el partido en Atenas en un contraataque, eso es carácter, eso es liderazgo, eso Sí, es sí, decir, total. aquí estoy yo y creo que es la situación y lo hizo muchas veces en Liga. Agustín lo he contado muchas veces, la semana de jugar contra Estudiantes era un tipo que no podía entrenar. Que es que no podía entrenar, que tenía un E15 en el tobillo, que no le cabía la bota, que tenía el hombro que se le descolgaba. Y el tío iba, sin que lo supiera nadie, a entrenar al gimnasio para estar a tono para el partido contra Estudiantes de la permanencia. No era un tío Bueno, yo creo que James no tiene redes sociales, me parece. Era un tipo súper querido en el vestuario, pero no por lo que hacía de cara al público, sino lo que hacía para dentro del propio vestuario. Le daba mucha vergüenza las ruedas de prensa, no quería hacer entrevistas. Era un jugador que su trabajo era jugar al baloncesto y la exposición pública a él le estorbaba. Pero también era un jugador con mucho carácter y con muchísimo corazón. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Me ha gustado mucho esta tertulia diferente a estas horas. No sé si os vais a volver a la cama, si os vais a trabajar. En fin, que hablamos la semana que viene ya, pues para preparar un poquito la previa de UCAM Murcia en Manresa. Vuelve la competición y sería muy importante ganar allí. Pero eso la semana que viene. Yo voy a ver si nos dejan, pues no sé si hemos llegado al inicio del toque de queda ahora mismo, o sea, no sé si podemos salir a la calle, Emilio. No lo sé todavía. Emilio se va a ir a la cama ahora otra vez. No,
Hombre, ya vamos a intentar aguantar hasta la siesta y ya la siesta hacerla. Pues bueno, De desmayarse. Mientras no vea a Emilio ahora haciendo corazones con purpurina, ya todo lo que no sea Madre eso me va a mía, madre sorprender. mía. Qué first date se ha marcado. Bueno, chicos. Por decir que el chico tenía derecho a mostrar su felicidad. Aguanta, sé fuerte ahí. Venga, un besito. Chao.